Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a empezar con un tema nuevo que es el del sistema digestivo. Específicamente vamos a hablar del tubo digestivo. Y empecemos. El sistema digestivo se puede dividir en estas tres partes, que son la cavidad oral, que incluye los dientes y la lengua, el tubo digestivo, que va desde el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto, hasta el conducto anal, que es lo que vamos a tratar en la clase de hoy. Y por último tenemos las glándulas anexas, que son las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Y a cada una de estas glándulas le vamos a dedicar una clase posteriormente. Las funciones del sistema digestivo son las siguientes: la ingestión, la deglución, la digestión propiamente dicha, la absorción de los nutrientes y por último la eliminación de los desechos. Como les comenté, en esta clase únicamente vamos a hablar de las generalidades del tubo digestivo. El tubo digestivo, al igual que las cebollas y al igual que Shrek, lo vamos a dividir en capas. De hecho, para el estudio de la histología, casi todos los órganos los vamos a dividir en capas. Y en el caso del tubo digestivo, tiene cuatro. Empezando desde la luz hacia afuera, tenemos primero la mucosa, debajo de esta está la submucosa, luego la muscular y por último la serosa o adventicia, dependiendo de qué órgano estemos hablando. Este es un esquema del tubo digestivo y si hacemos un corte transversal lo vamos a ver de esta forma con sus cuatro capas. Dijimos que de la luz, que es esta, empezamos por la mucosa, luego la submucosa, después sigue la muscular y por último la seosa o adventicia. La mucosa está compuesta por estos tres componentes. Siempre que nos refiramos a la mucosa, tenemos que recordar que estamos incluyendo estas tres estructuras. Primero, el epitelio, después la lámina propia, que es un tejido conjuntivo laxo, y por último, la muscular de la mucosa, que está formada por dos capas de músculo liso. La mucosa es la capa que tiene la mayor variación durante todo el tubo digestivo y tiene tres funciones principales: la protección, absorción y secreción. Protege al organismo de la entrada de antígenos, ya que la luz del tubo digestivo se considera que es el exterior del cuerpo. Nos va a ayudar a absorber agua, electrolitos y los nutrientes de los alimentos ya digeridos. Y va a secretar a través de las glándulas sustancias para la lubricación del tubo, enzimas digestivas y en algunos casos hormonas. La lámina propia, como dijimos, es un tejido conjuntivo laxo que va a ayudar a la nutrición del epitelio. En ella se encuentran vasos sanguíneos, vasos linfáticos y tejido linfático, formando el GALT. El GALT, por sus siglas en inglés, es el tejido linfático asociado al intestino. Y por último, la muscular de la mucosa está formada por dos capas de músculo liso, una circular interna y una longitudinal externa. Aquí tenemos tres imágenes de diferentes órganos del tubo digestivo, del esófago, estómago y el intestino grueso. En estas imágenes son cortes histológicos únicamente de la mucosa y vamos a identificar estas tres estructuras. En la primera es del esófago. Y dijimos que la mucosa está formada por el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Aquí vemos que es un epitelio plano estratificado no queratinizado, que es este de aquí. Debajo de él se encuentra la lámina propia para nutrir este epitelio, formada por tejido conjuntivo laxo. Hasta aquí abajo está la muscular de la mucosa. Luego la siguiente imagen es un corte de estómago. Vemos aquí el epitelio que se invagina y forma glándulas. Es un epitelio cilíndrico simple y este tejido que se ve entre las glándulas es la lámina propia. Entonces ahí ya llevamos esas dos estructuras. Ya solo nos quedaría la muscular de la mucosa, que es esta que se encuentra aquí abajo. En la última imagen es un corte de intestino grueso. Igual tenemos el epitelio cilíndrico simple que se invagina para formar glándulas y el tejido que se encuentra entre las glándulas es la lámina propia. Y aquí abajo se encuentra la muscular de la mucosa. Ahora vamos con la siguiente capa, que es la submucosa.
La submucosa está formada por tejido conjuntivo denso irregular e incluye estas otras estructuras. La submucosa está formada por tejido conjuntivo denso irregular y en ella se encuentran el plexo de Meissner, que es un plexo nervioso, y plexos vasculares. En esta capa tenemos vasos sanguíneos de gran calibre y en algunos casos podemos encontrar glándulas, específicamente en el esófago y en el duodeno. Aquí, como les mencioné, encontramos el plexo submucoso, que también se le llama plexo de Meissner. Este es un plexo nervioso que va a inervar a las glándulas y a la muscular de la mucosa. Ahora vamos a ver estas imágenes. Son cortes histológicos, pero están enfocados en la submucosa. El primero es un corte de esófago y el segundo de duodeno. Entonces aquí vemos la mucosa, la muscular de la mucosa, que es lo que separa a la mucosa de la submucosa. Y esto que está aquí es el tejido conjuntivo denso irregular. Ahora vemos que en esta submucosa se encuentra esta glándula. Esta es una glándula esofágica. Ahora en la siguiente imagen igual. Aquí arriba está la mucosa, la muscular de la mucosa que nos da la separación. Por lo tanto, de aquí abajo es la submucosa. Está formada por tejido conjuntivo denso irregular y también aquí podemos ver que hay diferentes glándulas. Estas glándulas se llaman glándulas duodenales o glándulas de Brunner. Y dijimos el esófago y el duodeno son los únicos lugares donde vamos a encontrar glándulas en la submucosa. Ahora vamos con la siguiente capa, que es la capa muscular. Esta capa a su vez se va a dividir en otros dos estratos y está formada por músculo liso. Tenemos una capa circular interna y una longitudinal externa. La circular interna es la que al contraerse va a comprimir y mezclar el contenido del tubo. También en algunas partes esta capa se va a ensanchar y va a formar esfínteres. La longitudinal externa al contraerse lo que va a hacer es un movimiento de acortamiento del tubo. La combinación de estos dos movimientos de compresión y acortamiento es lo que se llama peristalsis. En medio de estas dos capas tenemos una pequeña porción de tejido conjuntivo y en este tejido se encuentra el plexo mientérico, también llamado plexo de Auerbach. Este es el plexo que le va a dar inervación a las capas musculares. Es una subdivisión del sistema nervioso entérico. Aquí tenemos otro esquema del tubo digestivo y cómo se disponen estas capas musculares. Las fibras de la capa circular interna se disponen de esta forma, enrollando el tubo, y las de la longitudinal externa se disponen de esta forma, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y la combinación de las contracciones de estas capas es lo que da la peristalsis. Aquí está la contracción de la capa circular interna y en esta dirección sería la longitudinal externa. Y de esta forma hacen que vaya avanzando el contenido del tubo. Y por si no quedó muy claro cómo se da esta peristalsis, aquí les dejo esta animación. Algo importante a recordar es la diferencia entre estos dos plexos nerviosos. El plexo submucoso es el plexo de Meissner que le da inervación a la muscular de la mucosa y a las glándulas que se encuentran en la mucosa, mientras que el plexo mientérico es el plexo de Auerbach y es el que le da inervación a las capas musculares. Muchas veces pasa que confunden el plexo mientérico con el plexo de Meissner, porque los dos empiezan con M. Entonces la mnemotecnia que les pongo aquí es que recuerden que las M nunca van juntas. El plexo submucoso es el de Meissner y el mientérico es el de Auerbach. La última capa es la serosa o la adventicia, dependiendo de qué órgano estemos hablando. La serosa es un mesotelio, es decir, es un epitelio plano simple asociado a un poco de tejido conjuntivo. Este mesotelio es el peritoneo visceral que cubre a algunos órganos. Esta serosa, este mesotelio, es atravesado por los vasos sanguíneos y los nervios de gran calibre para que puedan llegar a los órganos del tubo digestivo. También contiene tejido adiposo y los órganos que están cubiertos por peritoneo, es decir, que tienen serosa, son el estómago, el intestino delgado, el colon transverso y el colon sigmoides. Ahora, la adventicia
Es un tejido conjuntivo que ayuda a las vísceras a adherirse a las paredes del cuerpo. Los órganos que no tienen cubierta de peritoneo son los que tienen como última capa la adventicia. Y estos son el esófago, el colon ascendente y el colon descendente. Ahora, como repaso, les dejo aquí este esquema de un corte de duodeno. Entonces vamos a repasar cuáles son las 4 capas del tubo digestivo. Primero es la mucosa, que dijimos que está formada por 3 partes. La mucosa va de aquí hasta aquí. La primera parte es el epitelio, que es este cilíndrico simple, que se invagina para formar glándulas. Luego, debajo de este tenemos la lámina propia formada por tejido conjuntivo laxo. Y por último, la muscular de la mucosa, formada por 2 estratos de células musculares lisas, una capa circular interna y una longitudinal externa. Debajo de esta tenemos a la submucosa, que va de aquí hasta aquí, formada por tejido conjuntivo denso y regular. Aquí tenemos el plexo submucoso o plexo de Meissner, y también aquí pasan muchos vasos sanguíneos. Además de que aquí vemos que hay glándulas. Aquí porque es el duodeno es que tenemos glándulas. Pero recordemos, solo en el duodeno y en el esófago encontramos glándulas en la submucosa. Luego sigue la muscular externa, que va de aquí hasta aquí y está formada por células musculares lisas, una capa circular interna, que es esta, y una longitudinal externa, que es esta otra de aquí abajo. Entre ellas dos tenemos una pequeña capa de tejido conjuntivo y aquí pasa el plexo mientérico o plexo de Auerbach, que es el que le da inervación a estas capas musculares. Y ya por último está la serosa, que es un epitelio plano simple con tejido conjuntivo asociado. Bueno, eso es todo con las generalidades del tubo digestivo. Es importante conocer bien estas capas, ya que varían muy poco ya que varían muy poco a lo largo del tubo digestivo. Si aprendemos estas características generales, va a ser más fácil después estudiar órgano por órgano. Y bueno, ya eso sería todo por hoy. Y nos vemos la próxima con el tema de esófago.